gracias. Gracias por la invitación a toda la organización de ONDEP, a todos ustedes que están aquí presentes, los que están presentes de manera presencial y los que están de manera virtual, también les agradezco. Compartiremos unas cuantas ideas sobre el tema que me han propuesto y que va en la línea de este congreso organizado, ¿no?, por la Oficina Nacional de Educación Católica para maestros católicos. Y la idea de fondo es recuperar nuestra identidad como maestros y, en concreto, bueno, vamos a ver qué podemos hacer frente a eso que llamamos ideologías. Primero, agradecerles y después, si paralelamente luego desean hacer preguntas y hubiera tiempo, encantada de poderlos resolver. Lógicamente, somos educadores. Yo creo que esa es la primera idea, ¿no? Y en la primera ponencia ya lo hemos visto, fundamento la persona, pero somos educadores. Nuestra tarea es formar, educar, crear procesos para el aprendizaje de nuestros estudiantes, atender a la diversidad, acompañar, bajo todas las didácticas que querramos, pero nuestro ser, nuestra tarea se centra allí. Y estamos aquí, estos 4 días, que me parece que es el Congreso, para reflexionar juntos acerca de cuáles son los desafíos que como educadores y como educadores católicos tenemos, y además de una manera agudizada en este siglo XXI, ¿qué desafíos tenemos? Ahí ya vemos la palabrita ideologías modernas. Desafíos que no es que hayan aparecido en el siglo XXI, se han agudizado, ya venían advertidos desde el siglo XX, XIX, XVIII, y que en el siglo XXI estas ideologías de las que vamos a conversar un poquito en este rato, aceleran la presentación o el embate de nuevos paradigmas para la educación con clarísimos enfoques materialistas, individualistas, pragmatistas, ateos, y que ponen en riesgo a la persona humana, a la que queremos educar, ponen en riesgo su dignidad y su desarrollo como persona humana. ¿Qué puede hacer? Yo a veces me pregunto, ¿qué puede hacer el maestro, por ejemplo, de segundo grado de primaria, cuando de alguna manera queremos presentar a nuestros niños, no sé, la maravilla de la familia humana, y a lo mejor buscamos unos recursos tecnológicos y nos encontramos presentada la familia como una familia diversa, donde pueden ser papá y mamá, uniones homosexuales, y lo presentan como una alternativa más? ¿O qué puede hacer el profesor de segundo de secundaria o de tercero cuando en su aula tiene un alumno, un joven adolescente, con problemas de salud mental? 1 de cada 3 estudiantes tienen ciertos problemas de salud mental en las últimas encuestas de la OMC. Todo esto está al día, se ha hablado también en la primera ponencia, y que estos problemas son debidos muchas veces a la violencia familiar o a la hostilidad o al bullying o a problemas identitarios. ¿Qué podemos hacer cuando un adolescente a lo mejor le dice a su profesor, profesor, yo me siento mujer en un cuerpo de hombre? ¿Qué puede hacer el profesor ante todo esto? Es el avance de las ideologías modernas, de estas ideologías que de alguna manera se han mencionado y que con un orquestado activismo, porque no están tranquilas las ideologías, están en las agendas, están en los foros mundiales, la Agenda 2030, etcétera, 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 logran que las naciones destinen ingentes cantidades de dinero para aprobar, por ejemplo, el mal llamado matrimonio igualitario, con el pretexto o motivo de no discriminar a las parejas del mismo sexo que quieren tener una familia, o que logran que las naciones legalicen el aborto, o que prohíban la enseñanza de la religión y la retiran de los currículos. No ha pasado todavía en el Perú, pero en muchas naciones sí. ¿Qué podemos hacer? Este va a ser un poquito el tema del que vamos a conversar como maestros católicos frente a las ideologías modernas. ¿A dónde podemos mirar? Es que
todo cambia, o como decía el profesor brillantemente, esa naturaleza humana no va a cambiar, aunque el mundo cambie aceleradamente. Las ideologías quieren que todo cambie, pretenden que el ser de la persona humana cambie. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos mirar? Fíjense que las ideologías, y lo vamos a ver también un poquito, ¿no? Los filósofos, no voy a hablar de los filósofos, pero algunos obviamente escriben muy bien, son muy seductores en sus frases, en sus dichos y en sus obras. Nietzsche, por ejemplo, decía, nos hemos engañado, Dios no existe. Pero claro, lo plantea de una manera y entonces se trata de, como personas humanas y como maestros, por supuesto que tenemos a dónde mirar. Por supuesto que hay que atrevernos a mirar al futuro porque está en nuestras manos. Hay que, lógicamente, aceptar nuestro punto de partida, nuestro origen, que es parte de nuestra esencia, de dónde venimos. La educación, dice el Papa Francisco, es siempre un acto de esperanza, es esperanzador. Educamos a niños y jóvenes para que sean los protagonistas del futuro también. Dice el Papa Francisco, la educación es siempre un acto de esperanza que desde el presente mira al futuro. Entonces, todo pasa y todo queda. O sea, el cambio es real, lo vemos. Y en estos primeros años del siglo XXI es vertiginoso, es parte de nuestro devenir. Pero, y es verdad que no somos una realidad como que estática, ni aspiramos a serla. Pero es importante recuperar la mirada para poder proyectarnos al futuro. Dios creó al hombre y a la mujer. Y ya lo hemos visto en la primera ponencia. ¿A dónde tenemos que mirar? Vamos a ver cómo enfrentar a estas ideologías. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó lo que existe. Dios creó esta casa común, como le llama el Papa Francisco. Y Dios nos creó para crear. Creer no es algo irracional, como también es el gran tema del Papa Benedicto XVI. Fe y razón se encuentran. Creer para crear. La fe ilumina la razón y la potencia. Y el punto de partida es justamente la antropología. Educamos a personas, somos personas humanas con una dignidad esencial. Somos imagen y semejanza de Dios. Y este va a ser el punto al cual nos vamos a referir como punto de partida para la mirada y para poder afrontar estas ideologías que nos quieren presentar modelos que denigran esa dignidad de la persona humana. La tarea del educador es desafiante. Un favor, ahorita tenemos que estar súper comunicados, pero en algunos puntos vamos a ir así como que ya. Ahorita sí avanzamos, ya, gracias. La tarea es desafiante, ¿no? Educar en medio de un mundo ideologizado, secularizado, donde muchos quieren retirar a Dios del mundo, pero primero hay que ver cómo lo tenemos que hacer. Somos educadores católicos, ¿cómo lo queremos hacer? Y el Papa Francisco nos propone la sinodalidad como estilo de la iglesia. Aquí veo que hay varios sacerdotes, etcétera, y uno dice, ¿y qué es la sinodalidad? O sea, ¿qué es lo que el Papa Francisco quiere hacernos como que entender mejor? ¿De qué estamos hablando? Que este siglo XXI necesita de nosotros, como cristianos, al igual que los primeros siglos del cristianismo, la iglesia primitiva, necesita que nos veamos y que actuemos como una comunidad de hombres y de mujeres, de sacerdotes, religiosos, laicos, religiosos, sacerdotes, que caminamos juntos, peregrinamos con esa misión evangelizadora en el mundo. Caminamos juntos, yo diría, el Papa lo dice, en medio de dificultades. Mi carrera verdadera no me preocupa decírselos,
soy historiadora. Y yo decía, a ver, siglo XXI, ¿qué pasaría si recorremos los siglos de la historia? Pues en cada siglo podríamos decir lo mismo. Estamos en medio de dificultades. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. No nos vamos a encontrar ningún siglo en el que los cristianos no hayan tenido que afrontar diversas dificultades. Ahora nos toca un tipo de dificultades que tienen que ver con las ideologías, pero no ha habido momentos en los que diríamos Adán y Eva en el paraíso lo tenían todo, parecía que no había dificultades y tuvieron la primera caída por un no buen uso de la libertad. Entonces es la historia bonita de los hombres, en el que tenemos, como también lo han mencionado, la gracia de los sacramentos, de Dios, de Jesús, para poder afrontar las dificultades que la vida nos plantea. Hay muchas cosas que cuesta a veces, nos las tenemos que plantear. ¿Por qué en pleno siglo XXI, por qué las personas rechazan a Dios? ¿Por qué hay ese rechazo a aceptar en mi vida a Dios? ¿Por qué no quieren muchas personas aceptar un orden moral? Y lo ven como limitante a mi libertad. ¿Por qué si alguien te dice, y parece de la mano de tus palabras y no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Pero ¿por qué si alguien me dice, no, para mí el negro es blanco, yo no le puedo decir, no, el negro no es blanco, el negro es negro, sino que tengo que respetar su opinión, porque es la suya y merece respeto? ¿Por qué? Porque hay esas actitudes de distancia con una verdad objetiva, con una moral objetiva, y bueno, siguiendo un poquito a Mariano Fazio, nos dice, antropólogo, filósofo, hay dos causas profundas a todo esto que estamos viendo en las aulas, en las familias, en los profesionales, en el mundo del siglo XXI. Y esas dos causas profundas son, por un lado, las ideologías. Las ideologías han triunfado frente a la verdad. Y por otro lado, se ha impuesto la dictadura del relativismo. Es decir, manda lo relativo. Y eso es lo que han logrado las ideologías. Y lo vamos a ver un poquito, con un poquito de detenimiento en el tiempo que nos dé el horario que tenemos, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con las ideologías? Vamos a mirarlo un poquito. ¿Qué ocurre con las ideologías? Lo primero es, bueno, ideologías. Podemos hablar de liberalismo, marxismo, positivismo, etcétera. Podemos hablar de las ideologías, que es lo que podríamos decir. ¿Qué son las ideologías? Son conjunto de pensamientos, de ideas fuertes, potentes, que tratan de explicar un aspecto de la realidad para plantear soluciones para un punto de llegada. Es lo que en alemán se llama la Weltanschauung. Es una forma de mirar la realidad y de plantear algún método para solución. ¿Qué ocurre con las ideologías? De hecho, las ideologías tienen aspectos que son atractivos, que seducen, que encantan, que enamoran o que desafían. O sea, las ideologías no nacen porque sí, ni se constituyen porque sí. Es un conjunto de ideas muy bien organizado y que nos seduce. O sea, una ideología que nos diga, pues de una manera más o menos congruente, haciendo A, B, Z, P o Q, vamos a erradicar la pobreza en el mundo, por supuesto que seduce. Porque ¿quién no quiere erradicar la pobreza en el mundo? O vamos a erradicar no sé, las diferencias sociales, las ideologías tienen algo que hace que, bueno, que nos encante, nos mueva. Una ideología es como una estructura de ideas potentes. Ahora, hasta el siglo, esto si lo miramos un poquito en la historia, hasta el siglo XV, fines de la Edad Media, el mundo era como que el mundo occidental y oriental cercano Oriente tenía como centro a Dios, la revelación, y la fe permeaba todo el orden social e individual de las personas, de las civilizaciones. Había lo que se llama una fuerte clericalización. A partir del siglo XVI,
Allí aparecen, ya es el origen de dos grandes importantes ideologías, la Ilustración y el Romanticismo, que no me voy a detener ahora a explicarlos, pero bueno, Ilustración, siglo de las luces, la razón, el Romanticismo, los sentimientos, más o menos los hemos escuchado ya un poquito, aunque no era el tema de la primera ponencia, pero podríamos decir que Ilustración y Romanticismo son las matrices de donde se van a fraguar a partir del siglo XVIII otras ideologías hasta el momento actual. Todos nosotros, de alguna manera, también somos hijos de la Ilustración y del Romanticismo. Cuando decimos, por ejemplo, la tecnología va a solucionar todos los problemas del mundo, racionalismo. Cuando decimos las experiencias sensoriales lo explican todo, Romanticismo. Ahí tenemos como las dos matrices, los dos orígenes ideológicos de las otras ideologías. Y entonces, estas ideologías, y lo vamos a ver un poquito poco a poco, retiran a Dios del mundo y empieza todo un proceso de secularización. Dios no existe para muchas de ellas. Amenazan el orden social y amenazan directamente a la persona humana. Las ideologías, todas ellas, tienen algunas características comunes a todas ellas. Una, lógicamente, es que toman un tema esencial de la persona, un elemento esencial de la persona humana y lo absolutizan. Por ejemplo, libertad. Somos libres, somos absolutamente libres, liberalismo. Es decir, el liberalismo no admite que siendo libres, nuestra libertad es limitada. Es decir, yo puedo elegir algo, pero no puedo hacer todo. Somos criaturas humanas. No tenemos una libertad en el sentido total y extremo. Y además, en el uso de mi libertad, para utilizarla de manera ética, yo tengo un límite, que es la libertad del otro. Pero si la libertad la llevamos al extremo, entonces tenemos el liberalismo, que a su vez va a dar origen al individualismo, va a dar origen a otras ideologías. Pero han elegido una parte del todo. Por ejemplo, el nacionalismo, es verdad, la persona humana nos movemos en un espacio territorial, una nación, un tiempo, un momento, una raza, pero si lo totalizamos, ¿no? Entonces tenemos los nacionalismos totalitarios, como pudieron ser en el siglo XX, por ejemplo, el nazismo, donde la raza aria alemana necesitaba un espacio vital del cual había que retirar a quienes no tuvieran esa raza y era concebida como una raza superior a las demás. Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, con todo lo que significó, y ahí podemos ver cómo estas ideologías terminan aniquilando a la persona humana y su dignidad, aunque se presentan como un conjunto de ideas seductoras o salvadoras de algún problema mundial en el momento en el que nacen. Si tomamos los sentimientos y los llevamos al extremo, tenemos el romanticismo. Si tomamos, no sé, la libertad de mercado, tenemos el capitalismo. Y además, el otro punto común a todas las ideologías es que ofrecen un ideal utópico, un ideal que no se va a dar. Es decir, el marxismo, la lucha de clases, el motor de la historia. Si queremos que la historia progrese, hay que propiciar la lucha de clases y para esto hay que propiciar el odio. Pero vamos a llegar a una sociedad sin clases. Nunca se llegó a una sociedad sin clases. O sea, la historia ya lo demostró, no hemos necesitado la filosofía. Al revés, una sociedad más clasista todavía. El libre mercado, el capitalismo. ¿Qué ofrece? Pues si dejamos libertad al mercado, todos seremos ricos y felices. No se ha dado. Es decir, ofrecen un ideal utópico porque no se da. No nos lo creemos. La historia nos lo muestra. Y todas ellas
son nocivas a la dignidad de persona humana. La siguiente. Que vemos en el mundo, en nuestro mundo, en pleno siglo XXI, vemos, y hemos visto en el siglo XX y en el XIX y para atrás, pero ¿qué vemos? Guerras. Hoy día estamos en una jornada de oración y ayuno pidiendo por la paz. O sea, las ideologías triunfan y tenemos abuso, guerras, familias destruidas, la familia destruida. Tenemos el fracaso de un mundo sin Dios, aunque puedan seducirnos. Las ideologías actualmente lo que han hecho son corrientes deshumanizadoras y ponen en crisis la naturaleza de la persona humana, ponen en crisis el proyecto de persona humana, ponen en crisis la dignidad de la persona humana, ponen en crisis los derechos de la persona humana. Esa proclamación de derechos humanos tan faustuosa, plena Revolución Francesa, ¿no? Derecho a la vida, y vemos el aborto, y vemos las muertes, y vemos las guerras, derecho a la educación, y tenemos en pleno siglo XXI sociedades en las que la mujer no accede a la educación, no accede, y siguen siendo, ¿no? Objeto de uso y de venta, y igualdad, fraternidad, libertad, y no lo vemos. Cuando decimos que las ideologías han minado el concepto a la persona humana, la naturaleza de persona humana, la dignidad de la persona humana, la víctima principal de toda esta secularización ideológica a partir del siglo XVI hasta el momento actual ha sido justamente la verdad sobre la persona humana. Y dice Benedicto XVI, ya lo decía, ¿no? Hay una crisis de la antropología bíblica. O sea, ¿quién nos ha hablado de la persona humana? Dios. Es uno de los puntos centrales de la revelación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Yo quería aquí citar a un antropólogo judío, Jonathan Sachs, que presenta las 6 características que sobre la persona humana vienen contenidas en la revelación, en la Sagrada Escritura. Si pudiéramos, ¿no?, de alguna manera analizar, bueno, la revelación, la verdad revelada, ¿qué nos dice Dios sobre la persona humana en las Sagradas Escrituras? Este antropólogo hace una síntesis que me parece que es bastante contundente para todos nosotros, para todos. Él dice, no, persona humana, tal y como Dios nos la revela. 1, queda clarísima la dignidad de la persona humana. ¿Qué han hecho las ideologías? Denigrar esa dignidad de la persona humana. Estamos al nivel de los animales para las ideologías actuales. 2, segunda característica, la libertad de la persona humana. Somos libres, somos hijos de Dios libres, no una libertad absoluta. ¿Qué ocurre con las ideologías? Nos han quitado la libertad, nos hemos vuelto esclavos de sistemas como el marxismo, el materialismo, el capitalismo, nos quitan libertad. La santidad de la vida humana, y vivimos en un mundo que aprueba el aborto, que aprueba la eutanasia, la santidad, la sacralidad de la vida humana. 4ª característica, la cultura del bien y del mal. Haz el bien, evita el mal. La moralidad también es uno de los tesoros de la revelación acerca de la persona. ¿Cuándo somos felices? Cuando hacemos el bien y evitamos el mal. Cuando vivimos de una manera virtuosa. Y hoy en día, ¿qué tenemos? El relativismo como norma de conducta. Yo tengo que respetar lo que la otra persona hace, independientemente de que me parezca bien o mal. Es más, no tengo elementos para decir que eso puede estar mal, porque depende de la persona, no de una ley moral de acuerdo a nuestra naturaleza. Por supuesto, es parte de la revelación el matrimonio de uno con una y la familia. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos ideologías que quieren minar la naturaleza esencial del matrimonio y de la familia. Y el carácter social de apertura, no de autonomía, de apertura. Somos personas humanas abiertas al otro y nuestro proyecto de vida incluye la mejora en esa apertura a la trascendencia, al otro, a la naturaleza.
son guerras culturales. Y las guerras culturales son guerras prácticas. O sea, las ideologías pasan rápidamente del mundo de las ideas a la vida diaria. Están activas en los foros, en las agendas, en los lobbies. Si nos están escuchando aquí por virtual, no les gusta nada lo que estamos hablando esta tarde aquí. No les gusta nada. O sea, esto hace ruido, o sea, choca. O sea, y a nosotros también, porque también estamos metidos en este mundo. Las ideologías entran a los currículos de educación, les encanta la educación, porque instrumentalizan la educación, porque necesitan de la educación para ideologizar a los niños, a los jóvenes, es su materia prima, por decirlo de alguna manera. Y entonces, al profesor, ¿qué se le dice? Tú no tienes que enseñar, porque es el niño el que tiene que descubrir la verdad o la tiene que construir, tú no tienes que enseñar. Tú no tienes que presentar a los alumnos la verdad, eso ya nos tachan de profesores del siglo XIX y del siglo XX, porque en el fondo no tienen verdad, porque para ellos no existe. ¿Y qué te dicen de una manera que suena muy bien, no? No, tú tienes que respetar la autonomía de los niños para que ellos descubran su verdad. Tú no tienes que enseñar la verdad. Llega un momento en que el profesor, por supuesto que estamos, no, uno dice, bueno, entonces a lo mejor ya el día de mañana no habrá maestro, será el chat GPT, o sea, por supuesto que va a haber maestro. O sea, la tecnología no nos va a sustituir, la tecnología es un instrumento más. La inteligencia artificial también es un producto más de la tecnología. El maestro es el maestro. Pero ¿qué nos dice esos paradigmas educativos que suenan a innovación? Tú, profesor, ya no tienes que enseñar. No es lo más importante el conjunto de conocimientos, sino las competencias. Las competencias. El que aprender a leer, aprender a resolver problemas, como si los conocimientos no tuvieran ya una razón de ser. Y todo esto suena atractivo, suena innovador. Tengo que ser un facilitador, tengo que acompañar, tengo que ayudar al estudiante a que aprenda a aprender, a que construya sus aprendizajes. ¿Y qué podemos hacer ante este escenario, los educadores católicos? ¿Qué podemos hacer? Porque queremos mirar al futuro. Queremos tener conocimientos y práctica en neurociencias. Queremos crear situaciones de aprendizaje que promuevan el aprendizaje activo, la metodología basada en proyectos. O sea, todo esto, pero ¿qué podemos hacer? Y bueno, lo vamos a explicar un poquito, pero indudablemente es mirar a la persona. O sea, es la persona centro de la educación, es volver a confiar en la persona, en las posibilidades, en la grandeza, en el desarrollo. El problema, quizás de una manera ya un poquito más así extrema, no son las ideologías, somos nosotros. Es recuperar nuestra identidad de maestros, de profesores, de sinodalidad, de que somos hombres y mujeres, religiosos, laicos, sacerdotes, que peregrinamos para evangelizar en el momento que nos toque vivir, porque tenemos la verdad. Y evangelizar es llevar la luz de la verdad, que es lo que nos hace libres además, es lo que nos hace grandes. Entonces, como que yo quería sintetizar, ¿no? ¿Dónde podríamos pensar que está la solución, si podemos hablar de solución? Recuperar nuestra identidad como maestros católicos que tenemos la verdad y que vamos a ver qué hacer con ella, cómo mostrarla con testimonios, como acaban de decir de manera tan, no sé, ¿no? Seductora también en la moderación que hemos tenido. Quizás nuestra vulnerabilidad más grande es no fortalecer nuestra identidad. Quizás ahí es donde tenemos que como que reflexionar un poco. Pasamos. Bueno, los papas nos han dado muchas luces, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Benedicto XVI concretamente, ese encuentro de razón y fe, la verdad nos hace libres, atrévete a pensar. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, atrevernos a pensar, atrevernos a dar soluciones, atrevernos.
pensar, dialogar, buscar el diálogo entre razón y fe. En esas materias que enseñamos, en esas áreas curriculares, todo queda iluminado por la fe. Y en toda realidad podemos profundizar, en todo momento, pero hay que atrevernos. El 15 de octubre del 2020, el Papa Francisco tuvo una gran iniciativa para esta idea de qué podemos hacer con la educación, los maestros, los educadores católicos, el mundo entero, qué podemos hacer. Y lógicamente para el Papa Francisco, como para todos, la educación es una de las formas más eficaces para humanizar el mundo. Y entonces el Papa Francisco nos propone un acuerdo global, una etapa renovada de compromiso de todos con la educación. Se necesita dice el Papa Francisco, un pacto educativo global, en el cual nos comprometamos todos los componentes de la sociedad, los educadores, las familias, los estados, los empresarios, todos comprometidos en la educación. El Papa Francisco convoca a todos a realizar este pacto educativo global. ¿Y qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Es necesario un pacto mundial por la educación. ¿Qué es un pacto? Es unir fuerzas. Y muchas veces unir fuerzas de distintos. No tenemos todos la misma mirada. Cóncavo, convexo. No siempre vemos las cosas de la misma forma, pero hay que unirnos, porque el mundo está en crisis. Porque no podemos, mejor dicho, lo vemos y nos duele. Lo que está pasando en estos momentos en Oriente, en Jerusalén, nos duele. Nos duele que haya víctimas, nos duele que los niños mueran como mueren, y las familias, y los hombres y las mujeres. Hay que unir fuerzas, los diferentes grupos colectivos de las sociedades. Establecer un pacto es comunión, es unirnos siendo diversos. Hay que dialogar, hay que tender puentes. Como hoy, que estamos unidos en una vigilia de sacrificio y oración por la paz. El mundo se pliega a un pacto mundial. Es lo que vemos conveniente, necesario, oportuno realizar. Yo les diría al educador evangelizador, yo les diría educador, evangelizador, sinodal. No estamos solos. Somos una comunidad que peregrina evangelizando. Al educador, yo le diría, te ayudamos con una nueva mirada. Al educador, le diría, hagamos este pacto mundial y establezcamos ese nuevo paradigma de la educación. Y el Papa, para este pacto mundial, nos habla, establece 7 compromisos. Yo creo que los conocemos todos, ¿no? Pero un poquito lo refresco y la verdad que no he visto la hora, pero con eso terminamos. O sea, ¿cómo combatir el embate de las ideologías de un mundo que ha negado, que niega a Dios, del relativismo? Las ideologías terminan siendo totalitarias. Nos hablan de libertad y nos quitan la libertad. ¿Cómo combatir esas ideologías? Necesitamos este pacto, necesitamos establecer estos compromisos. Esto no es un dogma. Papa Francisco habla de 7 compromisos. Bueno, pueden ser 6, pueden ser 5, pero vamos a comprometernos ¿en qué? 7 compromisos. Seguro que los recuerdan. No sé si me ayudan un poquito y de ahí los comentamos y con eso ya terminamos, ¿no? Es una educación centrada en la persona. Primer compromiso. Segundo compromiso, la pedagogía de la escucha. Tercer compromiso, educación de las mujeres a nivel mundial. Cuarto compromiso, familia, la primera educadora. Quinto compromiso, la educación entendida como socioemocional. Estamos rotos, tenemos que recomponernos, tenemos que sanarnos. Necesitamos la educación de la acogida. Sexto compromiso, repensar las cosas, repensar la política, repensar la economía, repensar la sociología. No todo está dicho. Séptimo compromiso, cuidar nuestra casa común, cuidarla. O sea, esa ecología que
que es brillantemente lo que Dios nos ha dado. 7 compromisos. Y vamos a ser los maestros más innovadores. Y vamos a tener que decirles a esas ideologías. Vamos al primer compromiso, mi amigo. Ya, ahora sí te voy a pedir, ¿eh? Bien conectados. Primer compromiso, poner en el centro de todo el proceso educativo a la persona. Yo me paso el día en congresos, en eventos, en charlas de un estilo y de otro. No hay quien niegue esto. Todos los educadores te lo dicen. Hay que poner en el centro a la persona humana. Pero yo creo que a veces ni saben lo que dicen. Porque poner en el centro de la educación a la persona humana es justamente dignificar a la persona. Es que el profesor se dé cuenta que tenemos persona humana, singularidad, apertura, autonomía, libertad, dignidad. ¿Sí? Me voy para allá. Ya, perfecto. La siguiente. Uy, se me mueve todo el mundo. Poner en el centro a la persona humana. La persona humana es una, única, irrepetible. Bueno, todo eso es atender a la diversidad. Pero si lo dicen hasta los pedagogos más innovadores que pisan la tierra. Si yo tengo en el aula 30, tengo 30 distintos, 30 diferentes, necesito ayudarme de la neurología para poder llegar a esos diferentes ritmos de aprendizaje, pero es en todo momento. Mi foco para la didáctica es atender a cada uno en su unidad, singularidad, apertura. Cada persona es irrepetible. Bueno, de ahí sale todo. En esto reflexiona el personalismo cristiano, porque lo tenemos. Lo tenemos porque sabemos lo que es. Hay que llevarlo al aula, hay que llevarlo a la didáctica. Es mi primer compromiso. Ahora no se nos va a olvidar, ¿verdad? Primer compromiso. El centro de la educación, ¿quién es? La persona humana. Cada alumno, cada estudiante. ¿Y cómo lo llevo esto en concreto a la vida diaria, al aula? La siguiente. Por favor. Poner a la persona en el centro implica muchas veces hacerse cargo de situaciones reales en las que se encuentran muchos niños y jóvenes en las aulas. Cuando vemos a un estudiante que viene y que procede de los lugares pues, más vulnerables, de mayor violencia, por ejemplo, en nuestra ciudad de Lima. ¿Y cómo te llegan esos alumnos? Te llegan con poca salud, te llegan con un poco de depresión, te llegan con temor, te llegan con ausencia. ¿Cómo te llegan? Y entonces, ¿qué es poner a la persona en el centro de la educación? Es, perdonen que se los diga así de claro, ¿no? Es no poner el currículum. O sea, no podemos ser profesores que estamos aquí con que, no, ahora me toca esto y eso es lo que tengo que dar. Porque si no, no logro la competencia que me ha hecho el currículum, en el estándar que me dicen en el currículum y no sé cuántos, no sé qué. Estamos como muy programados. Y tenemos que tener el acierto, la valentía de decir, no, el currículum no manda, mandan mis estudiantes y sus necesidades. Y atender al que más a los que más sufren o a los que están más distantes. Eso sí es diversificación curricular, es planificar a partir de la realidad de sus estudiantes. Y la realidad de mis estudiantes es que me voy a encontrar niños con necesidades educativas especiales, niños que sufren, niños que tienen violencia familiar, niños que no tienen padres o que no tienen. Y entonces, ¿qué hacemos como profesores? ¿Vamos a estar ahí pendientes de que este aprendizaje y este currículum? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque queremos poner a la persona en el centro de la educación. Segundo compromiso, la pedagogía de la escucha. Dice el Papa Francisco, escuchar a las jóvenes generaciones para construir una vida digna de cada persona, con justicia, con solidaridad, con amor. Escuchar, la pedagogía de la escucha. Los niños y los adolescentes tienen voz. Ustedes me conocen, creo, ¿no? Me paso buena parte de mi trabajo profesional visitando aulas. Y hace poco he visitado, desde hace 2 meses estoy visitando colegios muy buenos y muchas veces el profesor, la profesora le hace una pregunta a los alumnos, ¿no? A las alumnas, porque estamos haciendo programas de desarrollo socioemocional. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran? Y a lo mejor una niña dice, hoy estoy triste, pero la profesora pasa a la siguiente o al siguiente inmediatamente, porque no hay tiempo para la escucha. Si quieres ser un profesor innovador, escucha a tus alumnos. Ellos son los protagonistas, déjalos hablar. Y a partir de ahí nos daremos cuenta de cómo podemos hacer para atenderlos. Al escuchar, siguiente por favor, podemos
discernir, estamos en condiciones de discernir, llegamos a las conciencias de nuestros alumnos, podemos comprender a Dios que habla a través de ellos. Los maestros han hablado mucho. Enseñar es escuchar. El maestro católico es el que escucha. Más que oír, escuchar. Escuchas para discernir, para llegar a esa intimidad. Compromiso 3, siguiente. Acuérdense, las mujeres, compromiso 3. Compromiso 1, la persona centro de la educación. 2, pedagogía de la escucha. 3, atender a las niñas, dice el Papa, la plena participación de las niñas en la educación. Quizás esto en el Perú lo vemos como normal. Ay, Rocío, pero realmente no hay tanta diferencia entre el número de varoncitos escolarizados versus el número de mujeres escolarizadas en términos porcentuales en el Perú. Sí, es verdad, en el Perú no hay tanta diferencia, pero si salimos de nuestro país y nos vamos, por ejemplo, a países del Oriente, hay países todavía fundamentalistas donde las mujeres ni siquiera tienen derecho de poder estudiar, apenas los primeros años de primaria, y luego se les quita el derecho de ir a una escuela de secundaria o una escuela superior. La mujer, y esto es verdad, o sea, esto es nuestro, es revelación, la mujer tiene la misma dignidad que el hombre. El auténtico feminismo es lograr la equidad, por supuesto, y esto empieza por la educación. Dale educación a un pueblo y le estás dando un paso para el desarrollo. Dale educación a una persona y le estás dando las herramientas para vivir de acuerdo a su proyecto de vida. Dale educación a las mujeres, que las niñas accedan a una educación escolarizada. Las niñas no se venden, no se entregan a la prostitución, no se comercian, no se tienen como mano de obra y que el hombre termine sus estudios, pero como no pueden terminar todos, entonces nos inclinamos por el hombre y dejamos a la mujer. Eso sí pasa en ambientes rurales en el Perú. Por eso hay que estar ahí, hay que estar atentos, hay que comprometernos como docentes con la potencialidad de la mujer. Los hombres necesitan a las mujeres también a los hombres, pero los hombres necesitan a las mujeres para ser hombres en todos los ámbitos de la sociedad, para nacer. O sea, muy feministas, por supuesto, defender a la mujer, y para eso hay que educarla. Y hay que darle todas las oportunidades. Muchas veces en colegios mixtos es muy bueno, porque hay como una autorregulación de la impulsividad. Es muy bueno. O sea, y para eso el maestro tiene que saber a dónde ir. Todos los ámbitos de la sociedad, la cultura, la ciencia, la tecnología, avanzan cuando son tarea de hombres y mujeres. Es muy bueno que en el sínodo haya mujeres. No sé si estoy diciendo algo. Es muy bueno. Es muy bueno escucharnos unos a otros. Entonces, hay que ir por ahí. Cuarto compromiso. La familia educadora, primera, indispensable. Primera educadora, la familia. Indispensable, nadie la sustituye. La familia primero, antes que la escuela. ¿Cuántas naciones dedican millones a la educación? Y millones, grandes cantidades de dinero a frenar la existencia de la familia. Claro, como frase suena lindo, la familia es la primera educadora, pero en la realidad no se vive. En la realidad las ideologías atacan esta verdad natural, de sentido común, que la defendemos todos en la mesa y en un foro, pero en la práctica se destinan millones a la educación en las grandes potencias mundiales, y se destinan millones a frenar la existencia de la familia, en las leyes o en los comportamientos sociológicos o en lo que quieran. Se frena. La escuela debe proteger a la familia, que nace del matrimonio, de la unión del hombre y de la mujer, de un hombre y una mujer. La familia, pedagógicamente hablando, es el espacio de amor y de seguridad que más vital, más necesario para toda persona humana. O sea, si algo tendríamos que favorecer en un Estado, es a la familia. Y cuantos más hijos, más ayudas. La neurología, la psicología así lo demuestran. Es ya un saber científico. 8 de cada 10 suicidios en el mundo se deben a ausencia de apego infantil en los primeros años de vida. 8 de cada 10 suicidios. Y 10 de cada 100 muertes son por suicidio. Y si vamos a la raíz, 8 de cada 10 suicidios son por ausencia de apego infantil.
Ahí está el papel de la familia, el papel de la mamá, el papel del papá. Quinto compromiso. Educar para acoger. Maestros del siglo XXI. Educar, y en la primera charla también hace conferencia ha salido de una manera muy brillante, educar para acoger, para amar, para la cercanía. La educación, dice Francisco, también el Papa Francisco, es cuestión de amor. La persona humana, los niños, los adolescentes necesitan cordialidad, gratitud, compasión, ser educados en esto que llamamos habilidades socioemocionales. Es el antídoto de la cultura individualista, dar. Amar es dar. Educar es materializar la cultura de la acogida. Esa encíclica de Francisco también, Fratelli Tutti, los animo a meditarla, a leerla meditándola. Cada persona humana tenemos necesidad de afecto, de ser acogidos, de darnos la mano, de darnos un abrazo. 8 abrazos de 8 segundos, 8 veces al día, dice un buen neurólogo norteamericano. Lo necesitamos. Necesitamos educadores que educan desde la ternura, la cordialidad, el diálogo, la compasión, el cuidado. Y además, lo vemos en el día a día. Y además, es uno de los puntos más claros de la neurología. El alumno que aprende feliz, aprende mejor. El alumno feliz aprende. O sea, el mejor método de aprendizaje, brindar un buen soporte socioemocional a nuestros alumnos. El alumno feliz aprende. El alumno feliz es el que es amado por sus padres, por sus compañeros en la escuela, desde su concepción. No es el que es amado a partir de los 5 años. Es feliz la persona que es amada desde su concepción. Qué buen mensaje para el mundo. Y yo creo que ya vamos al 6º reto de Papa Francisco. Este me encanta. Comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender el mundo. Eso es una pedagogía innovadora. O sea, busquemos otras formas de entender el mundo. Repensemos, como dicen ahora, reflexionar. ¿Por qué va a ser la democracia la mejor forma de gobierno? No lo sé, pero ¿por qué va a ser? Si en sistemas democráticos se están aprobando por mayoría, no sé, la eutanasia, el aborto, no me da sensación de que sea la mejor forma de gobierno, pero de repente la mejor forma de gobierno todavía no la hemos descubierto. El mundo no está terminado, no está hecho. Lo estamos haciendo. Encontrar otras formas de, no sé, de establecer la economía, la política, las leyes, otras formas. No está todo dicho, ni está todo resuelto. Porque por eso tenemos esa inteligencia para co-crear, para seguir. Es maravilloso, no tenemos un mundo terminado. Y además, en pleno siglo XXI, hay guerras, hay violencia, hay violación de derechos humanos. Pues se ve que no son perfectas los sistemas que tenemos en estos momentos, ¿no? Se ve que la democracia tampoco es perfecta. Se ve que en los sistemas democráticos la mayoría no decide con ética, por lo tanto no decide de acuerdo a lo más conveniente a la naturaleza humana. Y el reto, que también el Papa Francisco lo ha comentado recientemente en el marco del sínodo. Lo que pasa es que no es el tema en estos momentos para hablar, pero dentro de esas preguntas que le hicieron algunos obispos, las dubia, a una de ellas, a esas dudas que le preguntaron al Papa Francisco sobre la reinterpretación de la Sagrada Escritura y de la revelación, pues tiene que ver con este tema, ¿no? La verdad no es estática. Es verdad, la revelación es inmutable, no cambia, pero la revelación en cada momento de la historia, en cada contexto, puede ser más ricamente leída, interpretada y conocida, porque se va haciendo actual en cada momento. Entonces, los textos se escriben y se escribieron en un contexto. Cuando se escriben, los hagiógrafos escriben esos libros de la Sagrada Escritura, no había tecnología, no había ecografía, no había una serie de cosas. Entonces se escriben en ese contexto. Y ahora estamos en el siglo XXI. La revelación no cambia porque son verdades. La verdad es verdad, siempre. Pero ¿cómo la expresamos? ¿Cómo la redactamos?
el lenguaje lo podemos enriquecer y lo vamos a enriquecer y en eso estamos. La Iglesia, dice el Papa Francisco, debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza, la insondable riqueza de la revelación. A lo mejor en la Sagrada Escritura se podría decir en algunos momentos, de repente, de las mujeres que teníamos que andar con la cabeza cubierta, pero no quiere decir que las mujeres tengamos que andar con la cabeza cubierta en pleno siglo XXI. O sea, en el contexto, ustedes hacen muy bien, hermanas, hacen muy bien en tener el traje que tienen. Y se ríen, ¿no? Porque estoy hablando de que no somos religiosas. Y no tenemos por qué ir con la cabeza cubierta, aunque en algunos momentos eso se dijera. O sea, es saber leer cuál es la esencia de la revelación y qué es lo que en estos momentos tenemos que, con el magisterio de la Iglesia, lógicamente, ¿no? Que es quien nos va a dar la luz para esa interpretación. Necesitamos, dice el Papa Francisco, crecer en la comprensión de la verdad. Y por eso tenemos las luces de la fe y de la inteligencia para razonar y avanzar siempre. Yo creo que ya llegamos a la última. Y el compromiso 7, por supuesto, cuidar nuestro mundo, cuidar el planeta, cuidar nuestra casa común. El maestro enseña el cuidado de la casa común desde las diferentes áreas. Es la otra encíclica que también los animo a leerla, a meditarla, la Laudato Si, del Papa Francisco, 2015. Las nuevas generaciones nos reclaman a veces, y con toda razón, no haber cuidado nuestra casa, nos lo reclaman. La ecología es la teología de la creación. Vamos a lavarla, vamos a descubrirla, vamos a cuidar nuestro mundo. Educar en una conciencia más solidaria, en estilos de vida más sobrios, en un respeto al entorno natural. Es lo que se llama, y llama también el Papa Francisco, una ecología integral. Entonces, ese maestro del siglo XXI que queremos en esta iglesia sinodal llevar la verdad de la fe a todo el mundo, pues hagamos este pacto. Lo recordamos, ¿no? 7 compromisos. Persona, escucha, mujer, familia, emociones, ¿no? Ese blindaje emocional, repensar las cosas y cuidar nuestro mundo. Me parece un desafío, me parece un reto, me parece maravilloso y llenarnos de la fuerza de la fe para con valentía seguir en la tarea que tenemos en el día a día. Muchísimas gracias.